la acción de los gobiernos a lo largo del mundo ha sido importante para, digamos, lograr esa doble aplanamiento de la curva de contagios y la curva de recesión, pero la toma de esas medidas de política económica debe tener en cuenta esto que voy a tratar de explicarles en esta gráfica. Como el episodio que estamos viviendo de pandemia por el COVID-19 es simultáneamente un shock de oferta y un shock de demanda, es importante ir evaluando cuál de los dos pesa más para poder poner énfasis en el tipo de política pública que atiende a la crisis de oferta, que es distinto que el shock que las medidas de política pública que atienden a la demanda. Lo que en esta gráfica tratamos de resumir es que al principio se produce esta contracción de la oferta agregada de la economía. La contracción de la oferta agregada de la economía lo que hace es reducir el empleo o la producción, como ustedes quieran llamarlo. Se reduce ese empleo. Eso lo que ocasiona casi que simultáneamente es una caída en la demanda agregada y el resultado neto, digamos, es un nuevo equilibrio entre oferta y demanda que está en un nivel inferior de empleo y de producción, por lo tanto. Lo que hay que tener claro a la hora de analizar las políticas públicas que se están tomando es que el shock de oferta no puede ni debe atacarse con las medidas tradicionales de expansión del gasto público y de relajación de la política monetaria, pero el shock de demanda sí. Y por lo tanto, las medidas que estamos viendo alrededor del mundo del lado fiscal y monetario van justamente a tratar de paliar este shock de demanda. Hay una parte entonces que es causada por el shock de oferta, que es una pérdida de producción y de empleo, que es inevitable. Pero hay otra parte, que es esta de aquí, que es una parte del desempleo causado por la reducción en la demanda agregada, que sí es evitable o por lo menos se puede minimizar mediante políticas públicas. El shock de oferta, que está aquí, que es inevitable, lo que demanda más bien son políticas de asistencia humanitaria, o sea, ayudar a las familias afectadas mediante medidas como las que ya estamos viendo y que les voy a comentar a continuación. Y por lo tanto tenemos que estar claro de que hay dos fases. La fase primera, que es la que estamos viviendo ahorita, en pleno confinamiento, son medidas, digamos, de guerra contra el virus. Tenemos que estar claro que esto va a durar de 1 a 2 trimestres y que aquí van a prevalecer las medidas de asistencia humanitaria, pero que sí deben empezarse a aplicar las políticas de demanda agregada, las políticas fiscal y monetaria, para prepararnos para la segunda fase, la de la recuperación, que va a ser gradual y que su éxito va a depender de cuán efectivas hayan sido las políticas aplicadas en la primera fase. Y por eso es que en la primera fase es tan importante ayudar a que se conserven empleos, a que no haya, digamos, disrupciones de la parte social con desalojos y con cortes de servicios básicos, evitar o minimizar las quiebras, porque no se van a poder evitar, tratar de que la red de suministros funcione, de tal manera que desde la primera fase se vayan tomando medidas que ayuden a la fase de recuperación. Y podemos entonces clasificar como en 3 los objetivos que deben perseguir las políticas públicas. Uno es atender la emergencia sanitaria propiamente dicha mediante estas medidas de confinamiento. Aquí tenemos que enfatizar el fortalecimiento y la capacidad de reacción de los sistemas de salud. Un segundo objetivo es abordar la emergencia social, porque el shock de oferta lo que ocasiona es evidentemente desempleo y pérdida de ingresos de los trabajadores por cuenta propia, ahí
lo que se está haciendo es tratando de asegurar un ingreso mínimo básico a los desempleados, a los que pierden sus medios de ingreso, y tratar de mantener vivas a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores por cuenta propia. Y el tercer objetivo es la emergencia económica propiamente, es la que les decía, que esta sí va al lado de la demanda agregada mediante políticas fiscales de un gasto masivo y de reestructuración de los presupuestos para tener posibilidad de aplicar estímulos fiscales, y una política monetaria que se acomode mediante más liquidez y una preservación de la estabilidad cambiaria y financiera. Podríamos clasificar las opciones de política que existen entre políticas que atienden la liquidez de los hogares, la liquidez de las empresas, la liquidez del sistema financiero, y políticas que atienden la solvencia de los hogares, las empresas y los sistemas financieros. La diferenciación entre políticas de liquidez y políticas de solvencia se hace porque los énfasis son distintos en cada etapa de la crisis. En esta etapa de guerra, lo más inmediato es atender los problemas de liquidez, pero no descuidar los problemas de solvencia para que cuando empiece la etapa de recuperación todavía haya empresas, todavía haya empleos, todavía haya cadenas de suministros y, por lo tanto, la aplicación de medidas de política económica en esta fase debe atacar los dos flancos. En el flanco de la liquidez se le debe ayudar a los hogares mediante posposición de pago de hipotecas, posponer impuestos, pago de impuestos, las propias ayudas para los hogares y trabajadores desempleados, para las empresas lo mismo, facilidades para el pago de sus créditos, para el pago de impuestos, para obtener créditos mediante, ya sea directamente o colocación de papeles, y al sistema bancario, pues, dotarlo de liquidez y tratar de reducir los costos del crédito, incluyendo, por supuesto, la tasa de interés. Y en cuanto a la solvencia, pues y ahí ya se trata de dar recursos directamente a los hogares, ya sea mediante transferencias directas o seguros de desempleo o vouchers alimenticios o para estudiantes, a las empresas inyectarles capital o darles subsidios directos, y para el sistema bancario también inyecciones de capital o garantías estatales.